Bueno, pues resulta que me encontré un vídeo de un tipo ahí que dice que iba a demostrar la inexistencia de Dios y lo vi y me gustaría comentarlo. Pero antes vamos con una cancioncita. Has venido a salvarme de la otra parte del mundo. Me traes la solución a todos mis problemas. Pero esto es por tu cuenta y riesgo. Yo quiero saber quién cojones te ha llamado. Una patada en los huevos es lo que te pueden dar. Que te salvará tu viejo, solo pretendes cobrar el mejor gurú. ¡Dejar! ¡Mamú! ¿Quién es este tío? ¿De dónde ha salido? Ven, cómeme el coco y muéstrame la verdad. No te bastó ver haciendo el imbécil a los hippies. No ves que tenemos desequilibrio y neurosis. ¿Cómo quieres mentes puras y cagamos juntos? Una patada en los huevos es lo que te pueden dar. Que te salvará tu viejo, solo pretendes cobrar el mejor gurú. Dejar, mamú. ¿Quién es este tío? ¿De dónde ha salido? Temazo de la Polla Record. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas horas, las que sean, cuando quiera que sea la hora en que sea, cuando ustedes se sienten o se paren o se acuesten incluso a escuchar este podcast, si es que les da por sentarse o pararse o incluso acostarse a escuchar este podcast. Bien, la canción que acabamos de escuchar, El Gurú de la Polla Record, del disco Salve, que es un disco, por cierto, bastante crítico con la religión, concretamente con el catolicismo. También es crítico con las posturas religiosas, ateístas o gurúes o iluminarias o iluminadas de los tipos como el del vídeo que vamos a escuchar y a comentar a continuación, que ante la desbandada general y ante la situación de crisis de fe generalizada han decidido que es el momento de hacer su agosto haciendo del ateísmo la nueva religión. Esta gente se aprovecha de la ignorancia común entre la mayoría de las personas y de la vulnerabilidad de aquellos a quienes se les ha derrumbado su sistema de creencias y han dejado de creer en aquello en lo que creían. Entonces ahí es donde ellos atacan, porque a las personas vulnerables y mayormente estúpidas y tendentes al fanatismo es a las únicas a las que se puede camelar con una matraquilla constante acerca de que Dios no existe, porque, señoras y señores, entérense, en el mundo real las personas ateas hacen sus vidas normales, no hacen un credo de su increencia, no hacen un estilo de vida de su falta de fe, no hacen una religión de su nueva situación. Realmente lo que significa ser ateo es no creer en Dios, no creer teóricamente en cuestiones metafísicas. Ahora bien, si se cree en cuestiones metafísicas, como por ejemplo el concepto de bien, el mal, la justicia o la verdad, entonces ya uno tiene que plantearse que o bien no es del todo ateo o bien cree en unos conceptos metafísicos que son tan metafísicos como el propio concepto de Dios. En fin, de esto ya hablaremos un poco más largo y tendido más adelante. Ahora vamos con el vídeo. Lleva por título ¿Cómo funciona la ética sin religión? Te sorprenderás. Y está en un canal que se llama Firmeza. Tiene 465 likes y el canal tiene 14.000 suscriptores, 5.825 visitas y es del 23 de junio de este mismo año. Ahora sí, vamos allá. Bienvenidos a Firmeza, ese espacio donde no nos andamos con medias tintas ni cuentos de hadas. No, que va. Hoy nos metemos de cabeza en la pregunta que hace que más de uno se atragante con su hostia o su incienso. ¿Se puede ser bueno sin Dios? Porque, claro, para muchos la bondad parece venir en un paquete con un libro sagrado y un par de mandamientos que alguien escribió
hace miles de años. Bueno, empezamos con el típico tópico que estos ateístas, yo no sé si de verdad se lo creen o se lo repiten constantemente para convencerse de que los que somos religiosos o los que creemos en Dios, necesitamos a Dios para ser buenas personas, como si lo único que nos interesara de la religiosidad es tener un aliciente por el que ser bueno y evitar la maldad, como si no fuera mucho más sencillo ser ateo, desde esa perspectiva. En fin, sobre este particular hay una cosa que cada vez, por cuanto yo fui ateo, que no ateísta, porque no es lo mismo ser ateo que ateísta, y nunca me dio, bueno, sí, me dio por pensar en esa milonga de argumento cuando era prácticamente un niño, porque además fui un ateo precoz. Pero desde que maduré un poco y empecé a estudiar y a leer y a estudiar filosofía y ética de verdad, me di cuenta de lo estúpido que era ese razonamiento. Sobre todo, más que desde que empieza a estudiar uno, desde que empieza a crecer, a madurar y a conocer a las personas y a darse cuenta de que la gente hace lo que le sale de los huevos y obedece a su conciencia si hacen el bien o no, siempre y cuando exista algo a lo que podamos llamar el bien, que sobre eso volveremos más adelante. Seguimos con el vídeo. Y si no tienes eso, pues ¿qué? ¿Eres un psicópata en potencia? Punto interesante el de la psicopatía. Él lo dice gratuitamente, pero en realidad no deja de tener interés, por cuanto hay muchos psicópatas que, sean o no religiosos, tratan de luchar contra sus inclinaciones a comportarse mal, tratan de luchar contra su indolencia, tratan de luchar contra la indiferencia que sienten ante el dolor ajeno y procuran comportarse correctamente, tanto si creen en Dios como si no. Pero eso no tiene que ver con la razón, ni con un sentimiento de justicia, ni con una ética secular. No tiene nada, absolutamente nada que ver con eso. Y sobre este tema estaría interesante ahondar, pero no es este el momento. ¿Eres un psicópata en potencia? Vamos a desmenuzar este embrollo con un poco de sal, pimienta y, ¿por qué no?, un toque de sarcasmo divino. ¿El ateísmo, la gran amenaza moral o la promesa ética del futuro? Vamos a poner las cartas sobre la mesa. El ateísmo es visto por muchos como ese monstruo frío, sin alma, sin brújula moral, un vacío de valores, como si ser bueno sin un Dios fuera imposible. Pero, ¿no será más bien que la moralidad basada en lo sobrenatural es la que está en crisis? Piensa en esto. Las religiones, esas fabulosas máquinas de hacer guerra, justificar esclavitud, crímenes y genocidios, se han jactado durante siglos de ser la fuente de la bondad. Y sin embargo, ¿cuántos buenos actos se han cometido por miedo a un castigo eterno o esperanza de un premio celestial? ¿La moralidad basada en la amenaza o la recompensa es realmente moralidad o solo un contrato condicionado? Y aquí llega lo jugoso. ¿Y si la ausencia de Dios no es un vacío moral, sino un espacio para construir una ética más auténtica? Se pregunta si la ausencia de Dios, en lugar de ser un vacío moral, es un espacio para construir una ética más auténtica. Empezamos ya con el tema de la jerga de la autenticidad. Es curioso cómo gente que no cree en supuestos valores absolutos está constantemente hablando de lo que es verdadero, de lo que es falso, de lo que es auténtico y de lo que no, de lo que es real y de lo que no. Y precisamente, aunque digan no rendirle culto a la ciencia, parece ser que apuntan a la ciencia como el baremo para dirimir lo que es verdadero y lo que es falso. Y esto encierra no poco peligro, como veremos.
vuelven a insistir en lo de que los religiosos supuestamente necesitamos a Dios para ser buenos, y en la idea de que la religión ha propiciado guerras y calamidades y toda clase de injusticia, siendo que el principal opositor que ha habido históricamente a la esclavitud, por ejemplo, ha sido la Iglesia Católica, o siendo que si hoy conocemos las éticas antiguas, y luego dice que presumimos los religiosos de haber inventado la moralidad, cuando por ejemplo es un hecho histórico conocido que si podemos leer las éticas a Nicómaco y Eudémica, las de Aristóteles, es gracias a la Iglesia Católica que por vía árabe, todo hay que decirlo, tradujo y conservó los textos para la posteridad, porque si no se habrían perdido. Luego se pregunta al muchacho también, con todos sus huevos, si no será la moral basada en lo sobrenatural la que está en crisis. No sé, la pregunta ¿es que entonces la moral es natural? Porque si la moral no está basada en lo sobrenatural, entonces tendrás que demostrar que es natural. Demuéstralo, por favor, ya que apelas a la ciencia y a la verdad y a la lógica y a la razón. Eso sería interesante, dejar de hacer afirmaciones gratuitas. Seguimos con el vídeo. Estudios en psicología moral y neurociencia han mostrado que la empatía, la cooperación y la justicia no necesitan un mandato divino para existir. De hecho, muchas culturas no teístas han desarrollado sistemas morales sofisticados que funcionan sin recurrir a la amenaza del infierno o el premio del cielo. Esta parte me encanta, es la joya de la corona. El argumento típico de muchos estudios demuestran que, y nunca dicen qué estudios, porque no existen tales estudios o son una basura. Y lo de que hay numerosas culturas no teístas que han desarrollado sistemas morales sofisticados. Me gustaría ver cuáles y cuántas y qué sistemas morales sofisticados son esos. La amenaza de cárcel o de... Bueno, de varias cosas peores incluso que la cárcel. En fin, me gustaría que explicaran también ese asunto. Esto la verdad que va para largo. Mi vídeo lleva apenas poco más de 10 minutos, pero yo llevo por lo menos 2 o 3 horas aquí editando, grabando y haciendo el primavera, así que lo voy a dejar aquí con la esperanza de que le den muchos likes y me animen a hacer una segunda parte completando el comentario de todo el vídeo, que se puede despotricar mucho de él, pero ya estoy cansado, la verdad. Aquí lo dejo con una canción. Autopromoción. Vamos con uno de la Doomer Wave.
Bye.